Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. La Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, terminó una directiva y pues empieza una nueva ya después de la toma de posesión de Irene Orillar, que es la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta. Pero yo quiero, antes de poder invitar a la nueva presidenta, tener al expresidente y despedir el trabajo que él hizo como como el líder de esta organización mientras que estuvo en el cargo. ¿Por qué? Porque, bueno, durante su gestión le tocó, por ejemplo, el tema de la Caja de Seguro Social, la disolución del Suntrax, la situación del pago a las empresas. Bueno, hubo varias cosas interesantes para analizar más a fondo. Y de igual manera, pues ahora le tocó también firmar una nueva convención colectiva, perdón. Y esto es donde yo quiero ampliar un poquito más para entender de qué se trata. Gracias, don Alejandro Ferrer. Sé que se despide ya de su cargo. Bueno, espero que se vaya tranquilo y descanse, ¿no? ¿O no? ¿No es así? Bueno, me voy tranquilo con la satisfacción de haber podido cumplir con 2 años de mucha actividad, de muchos temas que afectaron nuestra industria directamente, y haber podido liderizar las acciones de la Cámara durante este periodo sin duda ha sido un privilegio. Me voy tranquilo y de alguna forma, pues, desde la posición de expresidente, estaré siempre dispuesto a seguir colaborando con la Cámara en todas sus actuaciones. Para el año 2026, ¿cuál es el panorama que tiene la CAPAC en materia económica y de proyectos, o sea, de actividad de la construcción? El año 2026 inicia con una nueva ley de interés preferencial que Exacto. fue discutida ampliamente durante el último año de mi periodo, y arranca con los incentivos pues, que ya conocemos. Sin embargo, es la intención que se logre dinamizar nuevamente este sector de construcción de viviendas que ha visto un declive importante producto de la transición entre la ley anterior y la nueva. Sigue siendo importante que los bancos puedan realmente cobrar lo que se les debe en función de los incentivos que ellos otorgan, ya que en la medida que los bancos no puedan recuperar su dinero, van a perder interés en este rubro importante del mercado hipotecario que solo se puede sostener si existe el apoyo de los bancos. Así que es un reto, digamos, para las finanzas del gobierno poder tener al día las cuentas con los bancos que apoyan este programa de ley de interés preferencial. En términos de crecimiento general, hemos visto un presupuesto de inversiones por parte del Estado bastante robusto. Hemos recibido en la Cámara algunos ministros de Estado que han ido a presentar proyectos interesantes, sin duda, en materia de inversión de infraestructura, escuelas, hospitales, etcétera, y para lo cual realmente están buscando el interés de empresas de la Cámara que puedan licitar, y esperemos nosotros como contratistas que el gobierno tenga las partidas presupuestarias y que podamos agilizar de alguna forma todo lo que tiene que ver con la gestión de un contrato en función de adendas, pagos, etcétera, que es lo que hace que un proyecto realmente se pueda ejecutar y que sea exitoso. Don Alejandro, este periodo se negoció una nueva convención colectiva, a diferencia de otros años donde era un solo sindicato. Ahora hay varios sindicatos que participaron. ¿En qué cambia esto y cuáles son las, no consecuencias, pero qué es lo que deriva de este tipo de negociaciones? Bien, veamos que en este nuevo convenio colectivo realmente se basa principalmente en el convenio ya conocido por los trabajadores. Los cambios que se hicieron fueron mínimos y realmente sí se hace un cambio de un sindicato único a darle, digamos, en este caso a una contraparte nueva compuesta por 7 organizaciones. Son organizaciones que ya existían, son organizaciones que tienen años representando trabajadores de construcción, solo que fuera del ámbito de la Cámara, porque por mucho tiempo Suntrax, digamos, no permitió el acceso a la convención colectiva a ninguna otra organización.
Así que en ese aspecto es un cambio, es una figura nueva, pero pensamos que es interesante porque le da la oportunidad a otros de entrar a representar a trabajadores en esta industria con las empresas de CAPAC. Hay un comentario en la calle que dicen que CAPAC creó al Suntrax prácticamente en esa dimensión después que se convirtió en un gran sindicato por ser el único sindicato con quienes negociaron. En esta ocasión, ¿cómo vamos a trabajar para que la situación pueda quedar equilibrada en materia laboral? Bueno, en principio yo creo que esto se va a lograr en la medida que esta nueva contraparte actúe como lo que debe ser, que es un sindicato en representación de la clase trabajadora. Las situaciones con Suntrax realmente se dieron por su manejo de temas políticos a la parte de dentro de la acción sindical. Realmente se convirtieron en un tema político con todas las cosas que ya conocemos. En la medida que estos grupos se mantengan como lo que son, siendo un sindicato para la defensa de los trabajadores, creo que vamos a poder llevar una relación cordial y correcta, que es digamos, el espíritu bajo el cual se ha firmado una nueva convención. Mantener la política fuera de esto. Eso es difícil pedírselo a un sindicato porque es libre tal vez también de tener una ideología, de tomar un partido para tal o cual colectivo en asuntos políticos. ¿Cómo pueden controlar eso? Claro que esa vía es libre y es posible. Sin embargo, el mecanismo es a través de un partido político y a través de procesos electorales donde salgan de alguna forma beneficiados con el voto popular. Lo que no puede ser es que cuando no lo consiguen por la vía electoral, entonces lo quieran hacer por la fuerza en las calles, que allí es donde empiezan realmente los problemas. Con la amenaza de paros, dice usted. Paros, intromisión en temas laborales, metiendo temas políticos, etcétera. Esto fueron situaciones que nos hicieron mucho daño a la industria y a proyectos muy importantes en este país. Cada empresa, o que es el contratante, ¿puede escoger al sindicato que quiera para su proyecto o cómo funciona la convención con tantas organizaciones? Realmente el tema de la afiliación sindical es una decisión personal y única del trabajador. La libertad sindical se basa en que cada trabajador es libre de escoger quién lo va a representar. Así que nosotros como empresa realmente no tenemos mayor inherencia. Nuestro rol fue recibir un pliego y sentarnos a negociar una convención colectiva, pero el tema de afiliación es directo entre trabajadores y sindicatos. Yo me expresé mal. Voy a corregir cuando regresemos del campo. Y lo que yo quiero saber es una empresa que contrata a una fuerza laboral, ¿no? ¿Cómo maneja con tantos sindicatos? Eso es lo que me gustaría saber. O ¿qué hay de cambios también entre el convenio actual y el nuevo convenio? ¿Cómo queda todo eso? Pero después de la pausa vamos a analizar eso. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el expresidente de CAPAC, Alejandro Ferrer. Bueno, yo quería expresar lo siguiente. Cuando una constructora, ¿no?, está tratando de contratar personal y tiene en la convención colectiva una variedad de organizaciones, ¿cómo definen o cómo las organizaciones pueden lograr que sus agremiados participen de tal o cual obra? ¿Cómo se hace ese mecanismo con tantos que hay? Bien, en principio, por el carácter rotacional que tiene la mano de obra en nuestra industria, ya que no se compone principalmente de trabajadores indefinidos, sino de trabajadores por fase, es normal que haya rotación entre trabajadores que hoy se encuentran en una empresa y mañana están en otra. Y puede pasar que en un proyecto determinado haya confluencia de trabajadores que estén afiliados a más de uno de estos sindicatos que ahora tienen la convención con nosotros. Esto realmente no impide nada porque al final tenemos un solo convenio colectivo, es decir, las reglas que rigen la relación laboral entre empresa y trabajadores son aplicables a todos los trabajadores sin importar a qué sindicato están afiliados.
Igual la convención mantiene los mecanismos de elección de representantes sindicales, que son realmente la persona que dentro de un proyecto representa a los trabajadores y que mantiene una relación, digamos, con la empresa en función de que se respeten los derechos de los trabajadores y la debida interpretación de la convención colectiva. Así que realmente no vemos ningún problema en eso en la medida que todos estos conceptos se van a seguir respetando. O sea, hay quienes dicen que esto representa un retroceso laboral para los sindicatos y que la CAPAC adquiere mayor control sobre todas estas contrataciones y sobre la industria laboral. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Realmente opinamos que la convención colectiva que se firmó mantiene en situaciones donde la construcción no está en su mejor momento, sí, mantiene realmente los beneficios que conoce el trabajador. Primero que nada se le otorga un aumento salarial que es muy parecido en magnitud al que se otorgó en la convención anterior. Hablar de que se negoció un peor salario es incorrecto. La convención mantiene los beneficios sobre bono de asistencia, sobre dotación de equipo de seguridad, sobre uniformes, sobre condiciones especiales que se encuentran en nuestra industria, como el trabajo en altura, como el trabajo en espacios confinados. Entonces, cuando vemos que todos esos beneficios se mantienen, entonces no podemos hablar de retroceso. ¿Que se han cambiado algunas cláusulas? Pues sí, porque de alguna forma los nuevos sindicatos no tuvieron, digamos, necesidad de mantener unas cláusulas que eran más hechas a la usanza del Suntra. Aquí pongo un ejemplo. En la convención anterior había una cláusula donde la empresa tenía que dar permiso no remunerado para asistir a las votaciones de la Junta Directiva del sindicato. Bueno, eso fue, digamos, un mecanismo que planteó el Suntra en su momento y así se aceptó. Pero con estas nuevas organizaciones sindicales eso no fue un tema y esa cláusula fue eliminada. Entonces, hay cosas que son estructuras realmente que se están renovando, que se están cambiando y eso no necesariamente tiene que entenderse como un retroceso. ¿Cuáles son, además del salario, que no me parece poca cosa, pero cuál es además del salario la diferencia entre la convención pasada y esta? En materia económica para el trabajador, realmente no hay ninguna cláusula que afecte los beneficios ni los ingresos que él va a percibir. Para el trabajador realmente es un cambio que va a ser prácticamente imperceptible. Así que, digamos, en ese caso no hay mayores cambios. Sí se hicieron cambios en función de, por ejemplo, esquemas de producción, donde en algún momento Suntra quiso tener participación y aprobación de los esquemas de producción entre empresa y trabajador. Nosotros consideramos que esos son espacios que deben quedarse entre la empresa y el trabajador sin necesariamente la aprobación de ningún sindicato, ¿no? Por ejemplo, póngame un ejemplo de eso. Si en una empresa se decide pagarle a un trabajador una prima en función de cuántos metros cuadrados produce, basado en algunas condiciones, yo creo que esa es una negociación directa entre la empresa y el trabajador. O sea, que el sindicato no recibe ninguna remuneración por eso. No solo no la recibe. No remuneración, ingreso. No solo no lo recibe, sino no tendría por qué oponerse a que se llegue a un acuerdo entre empresa y trabajador en la búsqueda de incrementar la producción, por ejemplo. Entonces, son situaciones que sí se modificaron, pero que realmente no implican ningún retroceso en función de las condiciones del trabajo. ¿Antes cómo era eso? Antes que el sindicato tenía que estar de acuerdo con Tendría eso. que estar de acuerdo ¿Con qué? ¿Con la con algún, digamos, acuerdo de producción el cual se negociara con el trabajador. ¿Y por qué el Subtrax tenía que dar el visto bueno de eso? Bueno, porque de alguna forma ellos querían quizá forzar algún criterio o establecer mira, un trabajador no tiene por qué quedarse sobre tiempo, mira, que hasta las 3:30, otros criterios muy propios de ellos que realmente no iban de la mano de la producción. ¿En qué consiste la cláusula de paz laboral, por ejemplo? Digo, cuando hablamos de paz laboral no necesariamente es una cláusula en específico. Yo creo que una de las cosas que hablamos directamente con los nuevos sindicatos es que no existan paralizaciones de hecho en función
de condiciones o de situaciones. Yo creo que quedamos claros que un diálogo entre empresa y trabajadores y con los representantes y los sindicatos es importante para resolver cualquier diferencia sin tener que llegar a paralizaciones de hecho que se daban en las obras y realmente Pero, eso... ¿hay derecho para hacer paralizaciones o huelgas? El Código de Queda Trabajo... establecido eso, ¿no? Sí, el Código de Trabajo establece los mecanismos de huelga cuando Exacto. se presenta un pliego por incumplimiento y hay una serie de tiempos que se Pasos, tienen sí, que correcto. cumplir. Lo que no puede ser es que amanecemos un día en un proyecto y un sindicato o un representante, ese sindicato detiene la obra por una situación que a su juicio no se cumplió correctamente. Esas arbitrariedades, digamos que no proceden. Ya, déjeme hacer una pausa. Interesante esa cláusula. Vamos a regresar enseguida con más. Vamos a hablar acerca de los proyectos del gobierno que van a presentarse para este próximo año, para este año 2026. En breve regresamos con En Contexto. Alejandro Ferrer deja ya la presidencia de CAPAC. Quería entender una cosa. La Cámara Panameña de la Construcción tiene un sinnúmero de agremiados y siempre vemos que las licitaciones o los pliegos de cargo, por ejemplo, refiriéndome a megaobras, ¿no? Río Indio en su momento cuando sea, ahorita la precalificación de los puertos del canal, los gasoductos. ¿Las empresas panameñas están calificadas o cuentan con los requisitos que plantean estos proponentes para poder participar? ¿O cómo se califican ustedes mismos ante esta invitación? Bueno, en principio debo empezar por decir que la Cámara siempre ha sido un gremio que ha defendido la posición de los contratistas panameños en nuestra industria. Es del interés de la Cámara que los pliegos de cargos que, digamos, se sacan en tantas instituciones que tiene el Estado no sean excluyentes en función de las condiciones que ahí se establecen que impidan la participación de empresas tradicionalmente panameñas. Debo decir que hay proyectos que por su magnitud, por su orden financiero, por sus condiciones técnicas, requieren de una experiencia que aquí en Panamá no se tiene. Y se puede entender que en ese caso se hacen licitaciones de corte internacional, donde vienen empresas de afuera que sí tienen esa experticia, que sí tienen, digamos, la capacidad financiera de asumir proyectos de esa envergadura, y son los que terminan siendo los proponentes en esos proyectos de esa naturaleza. Sin embargo, al final es la intención de nosotros que, aun cuando no podamos ser los proponentes principales frente a un proyecto de 5.000 millones de dólares, por ejemplo, que seamos empresas que sean tomadas en cuenta para participar, porque tenemos, digamos, los recursos a nivel local, desde la mano de obra, Claro, pero equipos e contratos instalaciones, menores, ¿no? ya. Claro, ¿no? Eso Entonces, siempre buscamos esos espacios. Pero entonces, señor Alejandro, ¿cómo una empresa panameña realmente se hace competitiva con las de afuera? Si viven también de la obra pública, por ejemplo, ¿cómo realmente una empresa panameña puede hacerse suficientemente fuerte como para competir con las de afuera? Una forma sería que pudieran hacerse primero los contratos que no sean contratos tan grandes, que se puedan segmentar, de alguna forma segmentar para dar espacio a las capacidades de nuestras empresas, porque es correcto, tal cual como lo dices. De lo contrario, nunca vamos a poder tener una empresa panameña construyendo una línea de metro. Creo que el fin de ustedes debe de ser crecer y competir a nivel internacional. Podrían competir en otro país como empresa panameña, no tienen que quedarse las pobres que dice acá el gobierno. Así es, así que digo, esa es una de las formas que hemos pedido. Pero bueno, cuando al final las condiciones son de carácter financiero, pues hay que ver cuáles son las capacidades reales frente a las exigencias que tengan algunos pliegos por el monto de los contratos. También creo que siempre están las figuras de consorcios aquí en Panamá. Si hay empresas que en su momento han podido unir fuerzas, algunas con experiencia, otras el canal con lo vimos, ¿no? equipo, etcétera, en construcción de hospitales, en construcción de obras de gran tamaño, pues empresas panameñas han sido parte de consorcios
y creo que sería construir a partir de esa experiencia. Don Alejandro, ¿cómo manejan ahora mismo la combinación de altos costos, estado impredecible y financiamiento difícil? Bueno, el tema, realmente los costos de la industria son situaciones que muchas veces son producto de cambios que vienen del exterior que nosotros poco y nada podemos hacer al respecto. De alguna forma nos corresponde lamentablemente trasladar esos costos en la medida de lo posible porque no podemos hacer nada en Panamá si sube el acero a nivel mundial, por ejemplo, o por los precios del cemento, para hablar de algunos insumos que son utilizados. Tema de financiamiento, yo pienso que al final del camino creo que existe en Panamá una banca dispuesta a invertir y a prestar, porque realmente existe la capacidad para prestar dinero, y la industria de la construcción creo que ha sido un sector bien visto dentro de la banca local para otorgar líneas de crédito. Así que existen los mecanismos, realmente no hay mucho lo que podemos hacer, sino tratar de cumplir con las condiciones, ¿no? O sea, y ahorita mismo, ¿quién está asumiendo los costos altos? ¿La empresa, el trabajador o el Estado? ¿Quién está asumiendo esa parte? Dependiendo del contratante, cuando hay un aumento en los precios del acero, por decir nuevamente, que no eran previsibles por parte del contratista, digamos que esos precios se trasladan al contratante, que puede ser o un privado o puede ser el Estado, dependiendo de quién sea la figura que desarrolla el proyecto. ¿Qué prácticas, por ejemplo, han cambiado en la industria de la construcción para evitar tantas adendas a contratos? Porque estas suelen ser mal vistas por la población, a pesar de que en algún momento puedan ser necesarias. Uno ve que sacan proyectos por una cifra y después, cuando termina el proyecto, acaba siendo el doble. Cosas como que dice uno irracionales. Entonces, ¿qué está haciendo la industria para también cuidar su nombre? Yo pienso que el tema de las adendas es un tema poco comprendido para quienes solamente leen titulares y noticias que buscan explicar esta situación. Tenemos que entender una cosa: hoy por hoy hay muchos contratos, especialmente del Estado, que han ido ampliando los alcances cada vez más. Hoy por hoy el Estado licita obras con estudio, diseño, construcción, financiamiento y hasta mantenimiento. El paquete completo. Claro, pero si los estudios muestran situaciones imprevisibles, ahí empiezan a haber cambios, digamos, que afectan el precio que en su momento el contratista... Pues antes de presentar el precio, tú tienes que estudiar bien. Algunos estudios se pueden hacer, pero no podemos conocer todas las situaciones que se da en un proyecto de gran tamaño o de gran alcance. Si durante la ejecución de los planos se agrega alcance por instrucciones del contratante, eso trae adendas de cambio. Y cuando sumamos todo, aquí estamos hablando de proyectos que pueden durar 8 años, 9 años. Entonces, en 8 o 9 años hay aumento de materiales, hay aumento por convención colectiva, cuando a veces cae en un punto donde se desconocen los nuevos aumentos porque no se ha firmado. Entonces, todas estas cosas dan lugar a que exista el mecanismo de las adendas. Yo no creo que las adendas son necesariamente malas, son necesarias dentro de la vida de un contrato. Lo que sí creo que hay que ser un poco más ágiles en el trámite de estas adendas. Exacto. Porque al final todo se enreda porque los contratos caducan, no se adendan a tiempo, las adendas toman mucho tiempo en terminarse, en perfeccionarse después de todos los pasos que da, y resultan entonces insuficientes los tiempos que se colocan para dar por terminado el trabajo. Los pagos a tiempo, la falta de pago es una de las cosas que realmente hace mucho daño. ¿Por qué? Porque un contratista que no le pagan no puede poner la misma cantidad de recursos para terminar en el plazo que originalmente pactó. Pero muchas veces los contratistas se dice que le ponen un sobreprecio a la obra porque saben que eso viene. Le ponen un costo de financiamiento. De financiamiento, no es un sobreprecio. Sí, entendiendo los términos de pago del Estado, pero al final, si a mí un contratante me dice que va a pagar en 150 días, yo puedo hacer
un flujo de caja y un cálculo financiero para 150 Sí. días. Pero si me se pagan tarda, en 200, entonces bueno, ya ese cálculo no sirve. Eso es un estado impredecible, a lo Así que es. yo me refería. Así es. Don Alejandro, lo felicito porque ya terminó su gestión de presidente y también terminó el programa. Le deseo mucha suerte. Yo sé que vamos a poder contar con usted como especialista del tema cuando haya algo necesario de qué hablar. Le felicito mucho a la ingeniera Aurillac, que toma el mando. Aquí la esperamos también para contar con ella, con sus apreciaciones, con todo lo que quiera ayudarnos a entender. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio. Al Gracias. contrario, siempre está en su casa. Puede venir cuando quiera, no importa si es o no es presidencia. Estamos a la orden, de verdad, a la orden. Aquí tratamos de hacer algo amplio. Gracias a usted por la atención. Nos vemos en el próximo programa. Las noticias en contexto con Adela Coriad.